Descargada y vamos a comenzar rápidamente la clase porque es un poco larga y entonces esperemos que no nos falte el tiempo. Voy a compartir la pantalla. Siéntase en completa libertad de si no se entiende alguna cosa, por favor, poder comentarlo, preguntar, abrir su micro y poder intervenir. Yo voy a hacerle algunas preguntas a ustedes también en algunos segmentos para que no terminen durmiendo en la clase. Ok, entonces comenzamos con David Limaco, ¿se encuentra? David Limaco. Sí, doctora. Hola David, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Reanimación en recién nacido. ¿Solo de reanimación? A ver, Milagros Gomán. Atención inmediata. Milagros Gomán. A ver, gracias David. Milagros Gomán. Sí, doctora, buenos días. Hola, buen día. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Sí, atención inmediata en el recién nacido. ¿Solo de atención inmediata? Sí, también de cómo hacer su resucitación, perdón. Reanimación. Resucitación ya quisiéramos, pero creo que eso es una vez que una persona fallece, después de, si es que el evento pudiera ocurrir, es la resucitación. Entonces eso no vamos a lograr hacer. ¿Y de qué más? ¿Ok? ¿Quién sabe de qué más? A ver, Ángelo Limo. Buenos días, doctora. Hola, buen día. Sobre asfixia también Muy bien. neonatal. Perfecto. Entonces comencemos. A ver, Cristian Párraga. Cristian. Sí, doctora, buenos días. Buen día. ¿Qué es para ti atención inmediata del recién nacido? ¿Qué vamos a ver ahí? Bueno, doctora, lo que entiendo más que todo es por alguna emergencia, ¿no?, que presente el recién nacido, y entonces debemos actuar de inmediato ante cualquier emergencia que se presente, ¿no? Ok, mira lo que nos has dicho. Para la atención inmediata, cuando yo te pregunto qué es para ti, tú me dices, sirve para actuar de emergencia, en una situación de emergencia. ¿Solo se hace atención inmediata en una situación de emergencia? A ver, ¿qué opina Paul Leiva? Sí, doctora, cuando corre en riesgo la vida del paciente. Si no corre riesgo la vida del paciente, no le hago atención inmediata. A ver, Adela Pasapera. Doctora, buenos días. Buen día. ¿Qué es para ti atención inmediata? Bueno, es todo un manejo que se le hace ni bien el recién nacido viene, ¿no? O sea, se da a luz, ni bien el recién nacido, todas las atenciones que se le pueda dar, ¿no? Evaluarlo, también indicar algunas pautas de cuidado, es lo que es atender inmediatamente al recién nacido. Por eso es un proceso de protocolos, ¿no? O sea, acciones que se puedan hacer. Muy bien, Adela, completamente de acuerdo contigo. La atención inmediata del recién nacido no es una situación de emergencia que le hago al paciente crítico, grave, que lo hago a veces, que lo hago, no sé, se le hace a todo bebé que sale de su mamá, al que acaba de nacer. A todos esos bebés voy a hacerle la atención inmediata del recién nacido. Muy bien, ¿y en qué consiste esa atención? Como nos ha dicho Adela, son unos procedimientos que van a permitir al bebé hacer la transición de la vida fetal dentro de la mamá a la vida extrauterina. Y la pandemia nos cambió, ha modificado un poco los procesos, pero también a estos bebés
hijos de mamás COVID, también le hacemos atención inmediata, con algunos cuidados, pero le hacemos. ¿Y para qué hacemos la atención inmediata? ¿De qué se trata? ¿Qué vamos a hacer? Porque queremos que el bebé tenga las condiciones óptimas para la adaptación a la vida extrauterina. Queremos identificar y resolver situaciones de emergencia que ponen en peligro la vida del niño, que no siempre ocurren, ¿ah? No es que todos los bebés que nacen ya están en peligro de muerte o tienen una situación de emergencia. La gran mayoría de niños van a nacer prácticamente sin requerir mucha ayuda, ¿no? Entonces, la atención del recién nacido al inicio de la vida marca un poco uno de los indicadores más importantes de salud. Y entonces la mayoría de bebés van a nacer sin mucha ayuda. O sea, prácticamente podrían nacer solos. Fíjense que somos dentro de todo lo que representa el mundo, un grupo de mamíferos. Y imagínense cualquier mamífero que no sea humano, nadie está pensando tanto en este tema de la atención inmediata y es algo que ocurre espontáneamente dentro de la filogenia de nuestras especies. Entonces, el 85% de los bebés va a respirar y va a activarse en esos 30 primeros segundos de vida. El 85%, que es la mayoría de bebés, que no requerirían mucho, solamente que la mamá puje, el niño va a salir y va a comenzar a respirar, a moverse y a estar activo y con buen tono. Pero un 10% va a requerir alguna ayuda, y esa ayuda va a hacer que lo sequen y lo estimulen por lo menos. El 5% de cada 100 va a requerir más, va a requerir que lo ventilen, porque por más que lo sequen y lo estimulen, no va a comenzar a respirar. Entonces va a requerir que le den ventilación a presión positiva. Y 2 de cada 100 probablemente requieran que se coloque un tubo en su tráquea. Y 1 de cada 1000 recién va a requerir reanimación avanzada, 1 a 3. ¿Qué cosa es una reanimación avanzada? Que además de ventilar lo que ya está intubado, se le haga masaje cardíaco y o uso de drogas. Entonces, la gran mayoría, que es algo que tienen que quedarse de esta clase, la atención inmediata se le hace a todos los bebés. La gran mayoría va a hacer esa transición solo, sin requerir ayuda. 10% requiere una ayuda mínima, que es secado y estímulo. El 5% requiere ventilación a presión positiva. 2 intubados. Y 1 a 3 recién va a requerir medidas extensas de reanimación, o sea, masaje cardíaco y drogas. Para hacer una atención inmediata es muy importante que nos preparemos, que cuidemos el entorno familiar, donde está el papá, el futuro papá, o si es una madre soltera que viene a terminar su embarazo, pues algún familiar, puede ser una hermana, puede ser la mamá. Hay que respetar los patrones culturales, evitar prácticas que dificulten el trabajo de parto, reconocer los factores de riesgo. Muy bien. Entonces, ¿a qué me refiero con esa preparación del momento del parto? ¿Qué es el parto? El parto debe ser algo fisiológico, así como tenemos otras funciones fisiológicas. También es algo que va con nuestra especie. Así nacen nuestros bebés. La mujer cría al bebé dentro de su útero y luego el bebé tiene que salir. Pero esto que es fisiológico, pues debe ser un momento íntimo, un momento en el que podría estar la pareja cerca o alguien de su extrema confianza que le ayude a tener la fuerza suficiente para poder pujar y que el bebé salga. Y entonces, después de los modelos de nacimientos en casa, vienen los partos humanizados. O sea, que la madre, por más que tenga que estar adecuada, vestida y todo en las condiciones hospitalarias, tiene alguien cerca que le acompañe. Sin embargo, también con la pandemia mucho de esto se dejó de hacer y recién se está retomando. Entonces,
Hay patrones culturales que ayudan a un parto exitoso y un inicio de lactancia materna dentro de la primera hora exitosa. Y es que la mamá esté posicionada en la mejor forma que con la gravedad ayude a que el bebé salga y que se sienta en compañía, que se sienta cómoda, que se sienta protegida, que tenga un ambiente con poca luz, con poco ruido. Y entonces los patrones culturales de nuestro país hacen que algunas mujeres en ciertos sectores están acostumbradas a dar a luz en cuclillas, ¿no? Otras de repente hasta dentro del agua. Pero ¿qué pasa en nuestras realidades y sobre todo antes de pandemia, cuando todo el personal en aprendizaje podía estar en las instituciones? La señora estaba completamente echada en una posición antifisiológica para pujar y que salga el bebé, pero que daba comodidad al que atendía. Muchos estudiantes, mucha gente extraña para ella mirando. Generalmente estos lugares tienen aire acondicionado, así es que es un lugar donde ella tiene frío. Y todas estas circunstancias, el frío, la desconfianza, el ruido, el miedo, la luz intensa, todo es antifisiológico para tener un parto. ¿Y cómo va a responder este organismo? Liberando catecolaminas, bajando las endorfinas, que son las hormonas de la paz, del reconfort, bajando oxitocina. ¿Y qué vamos a tener si bajo oxitocina? Más hemorragias uterinas y no va a haber una buena bajada de leche dentro de la primera hora de vida. Entonces, cuando tenemos que atender a una madre y su bebé, tenemos que conocer los factores de riesgo. Tenemos que saber cómo está ese bebé, que el equipo que está atendiendo a la madre nos diga cómo están los latidos, qué edad gestacional tiene, qué problemas tiene la madre, qué va a pasar. Y en todo momento estimular la relación psicoafectiva entre la madre y el bebé. Existen factores de riesgo que complican la salud de la madre y que repercuten en el bebé. La primera causa de muerte materna en el país, los problemas de la preeclampsia, la hipertensión, eclampsia, síndrome GEL, las hemorragias, diabetes, el uso de drogas y alcohol, ruptura de membrana más de 18 horas, fiebre materna, problemas de sensibilización RH, o sea, madre RH negativo, bebé RH positivo, presencia de líquido meconial, partos prolongados, prematuridad. El mismo nacer por cesárea no es fisiológico y es un riesgo. Tener un prolapso de cordón, tener infecciones maternas, todo esto genera algún riesgo y repercusión en el bebé que no vamos en este momento a analizar en detalle, pero que ustedes deben preguntar y tratar de analizar en sus prácticas. Entonces, ya analizamos esa parte de la historia. Imaginemos que mamá no tiene estos antecedentes, que ya tuvo un hijo, que nació por vía vaginal, que todo estuvo muy bien y que ahora este es su segundo bebé y todo va aparentemente bien. Tengo que chequear que tengo todo, pero me dirán, si dijo que todo estaba bien, sí, porque hasta el parto de una pelvis comprobada de una señora que ya tuvo un bebé, cualquier parto puede complicarse en el expulsivo. Entonces, en todo lugar donde van a hacer un bebé, tiene que haber un lugar donde yo podría hacer una reanimación pulmonar, reanimación cardiopulmonar avanzada. Tengo que tener un pequeño kit para poder atender a ese recién nacido. Tubos endotraqueales, laringoscopio, mi estetoscopio, sondas, etcétera, etcétera. Y ahora, en época COVID, las bolsas autoinflables también tienen los filtros hidroscópicos para poder evitar que haya una aerosolización de partículas virales y que esto puede infectar a los médicos o enfermeras que hacen la atención inmediata. Entonces aquí tengo bolsa autoinflable, laringoscopio, electrodos, tubos endotraqueales, sonda para aspirar, mascarilla para conectar, sensor del pulso oxímetro, etc. Pues bien, el recurso humano que va a hacer la atención inmediata debe conocer su sector, debe conocer las cosas que tiene con las cuales va a trabajar y debe ser el recurso humano
capacitado y entrenado. En todo momento hay que cuidar la bioseguridad, tener equipo de protección, de ser el caso si es un paciente COVID o no, lavarnos las manos adecuadamente para evitar infecciones cruzadas. En la atención inmediata y en esta parte de preparación hay que cuidar la temperatura de la sala de parto. Acá vemos una sala de parto, una camilla para la madre y una servocuna para el bebé, pero esta sala debe tener una temperatura, una climatización que vaya de 24 a 26 grados. Aquí ven otra camilla donde la mamá va a poder terminar su parto, pero hay una tina donde podría ser hasta un parto en el agua y una servocuna donde podríamos poner al bebé de requerirse. Y entonces, si todo está bien, de hecho el ambiente tiene esa temperatura de 24 a 26, igual vamos a tener campos precalentados, vamos a tener puertas y ventanas cerradas, y luego del nacimiento el bebé va a ser puesto en la barriga de mamá, donde va a mantener el calor y va a evitar que se vaya a una hipotermia. En ese niño que no requiere mayor intervención, que es un niño a término o prematuro tardío, voy a ponerlo sobre la mamá y no lo voy a llevar a la incubadora ni a otro ambiente. Entonces nace. Llega el momento de la transición. Aquí esto es el perineo de la madre y el bebé está saliendo, y luego que sale inmediatamente se separan los campos que tenía mamá y se le pone sobre la barriga de mamá. Entonces, aquí ya está más arriba. Normalmente el niño acá hay un cordón largo que permite llegar. No todos los cordones son tan largos. Entonces, lo que sigue después del nacimiento es ponerlo sobre la mamá. Ahí hay una secuencia estricta. La persona que recibe al bebé tiene sus guantes, está vestida, tiene sus campos precalentados en la mano y al ser puesto el bebé sobre la barriga de mamá, está secando. ¿Y cuánto rato va a secar? Si está muy mojado el niño, seca la cabeza también, seca todo menos las manos y puede cambiar el campo. Y entonces, ahí hay varias cosas que vamos a hacer, pero el bebé va a continuar con su mamá. Entonces, recordar que el bebé nace en un medio aéreo, extraño, frío, donde lo van a tocar, cada posición de agarre y todo van a ser experiencias nuevas y un tanto traumáticas después de haber pasado por el canal del parto, que es una zona muy estrecha, tan estrecha que hace que los huesos se cabalguen y que pueda estar inclusive un hueso sobre otro por varios meses después del nacimiento. Entonces, propiciamos el contacto piel a piel, el bebé sobre su madre, sea que nazca por vía vaginal como acá, o sea inclusive que nazca por cesárea. Acá están operando y en la parte anterior está el bebé con su mamá. Esto tiene efectos incuestionables. Entonces, va a generar mayor duración de la lactancia, menos tiempo de llanto en el niño va a tener un menor tiempo de estabilización, mejor nivel de glucosa, mejor estabilidad cardiorrespiratoria, una conformación de microbiota importante, menos hormona de estrés, y en la madre también va a tener efectos positivos porque el hecho de que el niño comience inclusive a succionar va a hacer que se pueda liberar oxitocina y que pueda estimular su contracción uterina y garantice su lactancia materna, aparte de los efectos psicoafectivos que tienen entre madre y bebé. Entonces ahora quisiera preguntarle a Lía Requena, ¿está por ahí Lía Requena? Lía, Sí, doctora. Lía, ¿cuánto tiempo crees que mamá tiene que estar con su bebé en este contacto piel a piel? ¿Cuánto tiempo lo pondrías con todas estas ventajas y todo esto que decimos? Lo dejaría con la madre, ser necesario, si es que si usted menciona que es un niño sano. ¿Cuánto rato lo vas a dejar ahí? A ver, alguna idea que tú tengas. O alguna propuesta que tú tengas. Entonces,
A ver, Lilibet Quispe, gracias Lía. Ustedes, si se equivocan, se equivocaron, pero dado que están escuchando el tema, ¿qué es lo que ustedes propondrían? A ver, Lilibet Quispe se encuentra. Sí, doctora. A ver, la misma pregunta. Bueno, doctora, si es un niño sano y que no requiere atención inmediata, lo dejaría al menos 60 a 90 minutos. Ya, a ver, fíjate Lilibet, cuando hemos comenzado la clase, hemos dicho que la atención inmediata es para todos los bebés o solo para algunos. La atención inmediata es para todos, doctora. Ah, ya. Pues que cuando tú dices un bebé que no requiere atención inmediata, y no, todos, a todos le hago la atención inmediata. ¿Estamos de acuerdo? Me Entonces, refiero. la respuesta es 1 minuto. 1 minuto, 1 hora, de 45 a 60 minutos. Muy bien. Entonces, si el bebé es colocado desnudo sobre el pecho de su madre, esto despierta una cadena de estímulos neurohormonales en ambos, en madre y bebé, así como el desarrollo de instintos de supervivencia, que está en sala de operaciones. Acá, si la mamá está grave, se puede poner en el pecho del padre, ¿no? Aquí está atravesado arriba porque es de cesárea. En todo lado, mamá, papá o por último un familiar cercano. El bebé realmente se pone en una posición muy baja en hipogastrio y el bebé está capacitado para ascender, arrastrarse y encontrar el pecho y comenzar a succionar espontáneamente. Pero esto no va a ser de inmediato. Requiere un tiempo, por lo menos 60 minutos sin interrupción, con la luz apagada, sin que nadie los esté interviniendo. Es un momento de impronta entre la madre y el bebé. En un chico completamente a término está preparado para hacer toda esta reptación y llegar a ubicar el pecho de la mamá y comenzar a lactar, ¿no? Entonces, esto garantiza un mayor tiempo de lactancia. Ahora, el pinzamiento del cordón. Y entonces, para ir de manera ordenada, la persona que atiende el parto recibe al bebé, la persona que atiende el bebé está con su ropa, con sus guantes, con sus campos precalentados, recibe a este bebé y lo pone sobre la madre y lo está secando y secando. Y lo que va a hacer al primer minuto de vida, estando de repente hasta medio transversal o oblicuo, va a tomar un puntaje que es el test de Apgar. Y luego de hacerlo, sigue secando, tal vez cambia campo, y recién cuando estemos de 2 a 3 minutos, según la norma nacional, vamos a hacer el pinzamiento de cordón umbilical. Entonces, este pinzamiento de cordón umbilical que se hace 2 o 3 minutos y no se hace inmediatamente que el bebé sale, tiene su razón de esa demora de tiempo. ¿Y por qué es ese tiempo que nos demoramos? Para permitir que pase volumen de sangre de la madre hacia el bebé. ¿Por qué? Porque cuando el bebé está dentro de la barriguita de mamá, sus pulmones las arteriolas de los pulmones están en un estado de vasoconstricción. Por lo tanto, la cantidad de sangre que entra ahí es una cantidad X. Cuando el niño nace y comienza a respirar del medio ambiente como nosotros, baja la presión de esa arteriola pulmonar, se vasodilata y al vasodilatarse tiene una capacitancia diferente y permite que pueda entrar más volumen, hasta 25% del volumen total si demoramos en clampar hasta 3 minutos. Entonces, ese volumen adicional previene la anemia hasta por 6 meses de vida, porque le da una masa eritrocitaria mayor contenido de hierro. El promedio de desprendimiento de la placenta son 3 minutos. Así es que ese es el tiempo que debe demorar este clampado. Hay quien dice o hasta que deje de latir. OPS tiene publicaciones hasta eso. Pero fíjense, si es una placenta creta, nunca va a dejar de latir. Muy bien. Entonces, la secuencia es, recibo, pongo en la barriguita de mamá, voy secando, al minuto su test de Apgar, 2 a 3 minutos corto el cordón, reposiciono y ya lo pongo
en una posición vertical para que continúe su contacto piel a piel, para que haga su arrastre y llegue a lactar hasta la hora. Después de esa hora, voy a llevarlo o al costado de la cama mamá para completar todo lo que es la rutina de la atención inmediata u otro ambiente dependiendo de la realidad. ¿Y qué es esa rutina de atención inmediata? ¿Qué se hace? Somatometría. Con una balanza que ya está calibrada, voy a tomar el peso del bebé. Recuerden siempre tarar la balanza, calibrarla en 0 antes de poner al bebé. Medirlo. Y para medirlo, miren que estiro la pierna izquierda. La parte izquierda del cuerpo es la que rige el eje de crecimiento longitudinal. La cabeza. Y la cabeza se va a medir exactamente sobre las cejas y la parte más prominente de la región occipital, dejando de lado las orejas, o sea, no se pasa la cinta sobre las orejas. Y el perímetro torácico que va sobre las mamilas. Entonces, algo que hago en la atención inmediata es somatometría, las medidas. Luego el examen clínico completo, que es un examen cefalocaudal y que va desde la ectoscopía, cómo está este bebé, despierto, dormido, con una flexión simétrica de 4 extremidades, y eso es lo que veo, y luego comienzo a examinar cómo están las fontanelas, cómo están los ojos, la nariz. Como estamos con guantes, un dedo entra a la boca para revisar que no hay un paladar hendido, cómo están las clavículas, tocar el cuerpo para ver si no hay una malformación grosera, los latidos cardíacos, el murmullo vesicular, palpar el abdomen para ver que no haya masas, etcétera, estudio de genitales, la respuesta tónica, el reflejo de Moro, etcétera. Examen físico completo. Luego de eso, y que ya tengo el peso, voy a hacer un examen que es el test de Capurro. El test de Capurro es una prueba que usa nuestro Ministerio de Salud. No es la única que existe para ver la edad gestacional. Hay otras, pero esta es la que está en la norma nacional. Y en este test de Capurro lo que tengo que hacer es fijarme en ciertos parámetros. Por ejemplo, la maduración de la oreja. Voy a ver la oreja y voy a ver a cuál se parece de este listado. Y entonces, si es una oreja madura, me da el mayor puntaje. Voy a ver la mamila, cómo está la areola y cómo está la glándula, qué tamaño tiene. Si no se toca la glándula, es un puntaje 0. Y si esta glándula mide de 5 a 10 milímetros, entonces tiene un mayor puntaje. Luego veo la textura de la piel, si es fina, lisa, si tiene vasos o si tiene pliegues, etc. Y luego le veo la plantita del pie. Dependiendo cómo esté las líneas de la planta del pie, le doy un puntaje. Todos estos puntajes se suman y en la misma tabla me da cuál es la edad gestacional. Una vez que yo sé cuánto pesa y sé qué edad gestacional tiene, lo llevo a este tipo de tablas de percentiles que hay de la OMS, que hay del CLAP latinoamericano. Aquí usamos la de INPROMI Perú. Entonces, si yo digo, por examen este bebé tiene 40 semanas y ya lo pesé y pesa 2,800, miren, si tiene 40 semanas debe pesar para el percentil 10, 2,940 y para el percentil 90, 3,975. Pero si yo digo que este bebé pesó 2,800 y es hombre, está por debajo. Al estar por debajo digo que es un niño pequeño para edad gestacional. Entonces, esos son los 3 datos que yo debo tener: cuánto pesa, qué edad gestacional tiene y si es adecuado, pequeño o grande para la edad gestacional. Y le voy a preguntar a Enrique Prado. ¿Se encuentra Enrique Prado? Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Basado en lo que estamos comentando, imagínate que tú atiendes a una bebita que ya la pesaste y esta bebita pesa 2 kilos. Exacto. Y tiene 36 semanas de edad gestacional por Capurro. Esta niñita es grande para edad gestacional, adecuada para edad gestacional o pequeña para edad gestacional. Bueno, si tiene 2.000 gramos, estaría por debajo del percentil 10. Entonces, para 36 semanas, estaría pequeña para la edad gestacional, ¿no? Perfecto. Muy bien.
Está bien. Doctora, Y es, doctora, sí, disculpe, una pregunta justo sobre ello. Si en caso es menor al percentil 3, ¿se consideraría un retraso de crecimiento intrauterino o eso solamente es en la parte ya de cuando el bebé todavía está en el útero materno? ok. La parte de retardo de crecimiento intrauterino generalmente es diagnosticada con ecografías desde el primer trimestre y es un diagnóstico cuando el bebé está dentro de la barriga. Sin embargo, todo bebé que está por debajo del percentil 10 inclusive es un retardo de crecimiento intrauterino. Y algunos de los que están entre el percentil 10 y 50 también lo son. Pero esos son los que no son reportados en ningún lado. Lo que sucede es que si yo hago ecografía en el primer trimestre, ecografías en el segundo, ecografías en el tercero, establezco mi curva de cuánto debería pesar este bebé X. Entonces ya hago mi proyección. Y de hecho, esa proyección está basada en la que el espermatozoide trae una carga en la que está marcado cuánto va a pesar su hijo y el óvulo también. Al unirse va a haber un peso programado genéticamente que está en sus genes. Así como sabemos cuántos días vive un glóbulo rojo, o sea, hay una vida inclusive programada o hay un tamaño de un glóbulo rojo, todo está programado en estos microchips que representa este óvulo y este espermatozoide y su material genético. Pero para que eso se cumpla, no solo basta la genética, porque interviene todo lo que le pase a la madre, lo que coma, cuánto duerme, el estrés al que está sujeta, su alimentación y las enfermedades que le puedan ocurrir. Y entonces supongamos que genéticamente este bebé está programado para nacer con 3,700 cuando tenga 40 semanas. Así va su curva. Perfecto. Y a la hora de nacer, nació con 3 kilos. Entonces, está por debajo de su proyección. Algo le pasó a la madre y preguntamos, ¿qué le pasó? Ah, sí, la madre tuvo una infección urinaria. Ok, ese evento infeccioso hizo que el bebé dejara de crecer. Entonces es un retardo de crecimiento. Pero no va a estar en ninguna estadística porque cuando yo lo saque al percentil, voy a decir es un niño adecuado para la edad gestacional. ¿Me comprenden? O sea, todo PEG es un retardo, pero todo retardo no siempre es PEG. Espero haber aclarado con eso lo que preguntaste. Y vamos a hacer una pregunta más a Sharon Obispo. Sharon Obispo se encuentra. No se encuentra, ¿verdad? Sharon Sí, doctora. Hola. Ok, sí, ya te escucho. A ver, Sharon. Recibes a una bebita que pesa, la has pesado, y ahorita está pesando 2,430. Y esta bebita que pesa 2,430, la examinas y tiene 35 semanas de edad gestacional. ¿Tú qué dices? ¿Es pequeña para edad gestacional, adecuada o grande? Estamos aquí en 34 semanas, es mujer y pesa 2,400. ¿Qué dices? Sería adecuada para la edad gestacional. Perfecto. Y se pone en siglas AEG. Entonces, el primer diagnóstico de todo bebé es RN, hombre o mujer, con el signo, la edad gestacional, o sea, 34 semanas, 38, 40 semanas, AEG adecuado, o PEG si es pequeño, o GEG si es grande para edad gestacional. Muy bien. Otra cosa que hacemos cuando ya pasó la hora, ya hizo el contacto piel a piel y me lo llevé, es la profilaxis del cordón umbilical. O sea, fíjense que el clamp se pone a 2 centímetros de la base del cordón, se sella el clamp, que es plástico, en algún lugar de repente no tienen clamp y amarran con una cinta, y entonces luego se recorta sobre el clamp casi pegado y se verifica que haya 2 arterias y una vena, y luego se le coloca unas gotas de alcohol al 70%. Luego de eso se protege con una gasa estéril.
También se hace la profilaxis ocular. Y fíjense que es un poco difícil a veces cuando el niño nació por vía vaginal abrir los párpados porque están muy pegados. Entonces abro los párpados y ahí instilo una gota oftálmica. Esto es una historia un poco larga que espero se las cuenten en la práctica, pero lo que actualmente dice la norma es que podemos poner una gota y la norma nacional ha puesto gentamicina, cipro, sulfacetamida, acitromicina y eritromicina. Lamentablemente no hay todavía eritromicina en el país en forma de gotas. A veces hay importaciones, pero no se encuentra todo el tiempo. Y esto cumplía una función, prevenir infección por gonococo. Otra profilaxis que se hace en la atención inmediata es la prevención de la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Y entonces, uno cada prácticamente 6.000 bebés podría tener esta enfermedad hemorrágica. Nace normal, a término, aparentemente todo bien, y cuando la enfermedad se instala, que es después de 12 horas de vida, el niño sangra por todas las formas. Sangra por el tubo digestivo, sangra por la piel, con petequias, por todo lado, y es mortal. Para prevenir esto se pone vitamina K intramuscular. La dosis en el niño a término es 1 miligramo y en el prematuro o en el menos de 2,500, 0,5 miligramos. Y si es menos de 1 kilo, 0,3 miligramos. La identificación del bebé también es algo importantísimo y se hace antes de separar a la mamá del bebé. Y hay varios puntos para poder identificar. Entonces, una forma de identificar es colocar un brazalete. Hay instituciones particulares, sobre todo, que ponen esos cintillos como se ponen en los hoteles donde es todo incluido, que cuando llegas te ponen y eso te permite comer, entrar a la piscina, usar todos los servicios del hotel, igual, pero se pone uno con código de barras a la madre y el mismo código de barras al bebé. Y eso no sale, es muy pegado y entonces garantiza que mamá y bebé pues van juntos, ¿no? Entonces usualmente se pone esto después del contacto piel a piel, cuando nos vamos a llevar para completar toda la rutina de la atención inmediata y se le muestra a la mamá, señor, estoy poniéndole su cinta de identificación, está el nombre, está el peso, está la historia clínica o de repente la hora de nacimiento, la fecha. Cada institución acuerda, la mamá lo ve, lo lee y ve cómo se lo pones a su bebé cuando te lo llevas. Luego, en la atención inmediata, después de somatometría, examen físico y todo lo que hemos visto, hacemos la toma de huella plantar. Y por supuesto, todos los registros físicos del bebé. Y luego que hemos hecho la atención inmediata y la rutina de esta, vuelve el bebé con su madre. Esta es una mamita en tiempos COVID, o sea, mamá COVID, que igual se le lleva a su bebé para que lacte. También ellas hacen contacto piel a piel y este es un personal con todo el EPP, pero que la lleva, la posiciona y le explica cómo debe continuar su lactancia. Es un pequeño video. ¿Están viendo el video? A ver, alguien que me diga. Sí, doctora. Entonces es un video institucional y esto es la atención en tiempos COVID. Miren, mamá cuando llega al hospital a todas se le hace una prueba COVID, una prueba antigénica. Si sale positiva, va a dar a luz en el sector COVID. Esta es una carpa que se diseñó porque las mamitas durante el trabajo de parto, pues bajan la mascarilla, gritan, sudan, y entonces la mascarilla no estaba en su sitio. Y para no estarle diciendo, póngase bien la mascarilla, bueno, pues esta carpa y tiene puntos de abrir por si le quieres poner una vía, etc. Entonces se da el trabajo de parto, ¿no? La mamá, el personal está fuera de la carpa, la mamá está pujando, el trabajo se da. Miren que ya nació y miren, usualmente el bebé es puesto sobre la barriga de la mamá, se separó este campo celeste y va a estar sobre la piel y el bebé nace todo mojado. El que atiende el parto no lo pone en una mesa, sino lo pone sobre la barriga de la mamá y el personal de neo va a ir a secar. Acá está esperando con su campo y va secando, está seca y el bebé está atravesado porque si no el cordón no le da. Se supone que para este tiempo ya al minuto se tomó el test de AUCA y 2 a 3 minutos ya se va a hacer el corte tardío de cordón umbilical. Ahí se está cortando 2 centímetros, se clampó, se cortó y el bebé se endereza así, ahora vertical,
para que solito vaya haciendo su contacto piel a piel, pasa sus periodos de transición, llega una hora hasta que identifica dónde está la areola. La mamá solo evita que se caiga, permite el contacto, ¿no? Y luego a la hora comienza a lactar, ¿no? Solo encuentra el pecho, está preparado para todo esto, ¿no? Muy bien. Entonces, no sé si hay hasta aquí alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a la segunda parte de reanimación cardiopulmonar. Y esto sí no se hace en todos los bebés, se hace en aquellos bebés que lo necesitan. Y lo que usualmente nosotros enseñamos es cada 5 años en la American Heart, el IRCOR, que es el Comité Internacional de Consenso para Reanimación, y la Academia Americana de Pediatría, se reúnen para hacer las pautas de reanimación después de validar la evidencia de los últimos 5 años. Y salen estas guías, que actualmente estamos en la versión 8 del manual, y esto se publica en el Pediatrics, en la Acta Pediátrica. De hecho, los europeos, luego de esto, también sacan su versión adaptada para Europa, y son las guías de consenso de resucitación europea en el recién nacido, y basado en todas estas fuentes es lo que yo les traigo, y es lo que va a regir para la reanimación entre el año 21 y 25. Ya hemos dicho que no todos los bebés se reaniman, 10% requieren secado y estimulación, que son los pasos iniciales. 5 BPP y solo 1 a 3 por 1000 requieren medidas extensas. En estos momentos vamos a hablar de la anticipación, de a quién voy a reanimar, que no es a todos, y los 4 bloques de la reanimación, que son los pasos iniciales, la ventilación con presión positiva, el masaje cardíaco coordinado con presión positiva y el medicamento sin parar de hacer presión y masaje, por supuesto. Entonces, primero anticipamos. ¿Qué quiere decir anticipar? Quiere decir que cuando en una institución el personal que atiende a la madre llama a neo y le dice, y de repente contesta el residente, el interno, le dicen, avisen al neonatólogo que estamos subiendo a sala, que va a haber una cesárea. Y cortan. Eso no es suficiente. ¿Qué es lo que deben decirle? Vamos a recibir a una cesárea, al bebé de una señora que van a nacer por cesárea porque tiene una preeclampsia severa. Y es 2 bebés o un bebé. Y además le van a decir qué color es ese líquido amniótico, ¿no? Entonces vamos a valorar los riesgos. Vamos a ver si tengo todo para atenderlo. Y voy a irme, dado el caso, con el personal competente. Porque si voy a recibir trillizos no va a ser lo mismo que si vamos a recibir un bebé. En esas preguntas es qué edad gestacional tiene. Es diferente un prematuro de 28 semanas que un niño de 40 semanas. ¿Cómo está el líquido? ¿Qué factores? ¿Qué enfermedades tiene la madre? ¿Qué problema? Placenta previa sangrante. Muy diferente que cesárea por cesárea anterior. ¿Y qué vamos a hacer con el cordón aun cuando el nacimiento sea por cesárea? Porque esto es algo que se coordina, si no a la hora que sale el bebé nos estamos peleando. No te lo recibo, el ginecólogo quiere cortar de inmediato, etc. Entonces tengo que tener todo para reanimar, ya lo habíamos dicho desde la atención inmediata, para oxigenar, para intubar, para medicar. Y acá están algunas de las cosas, el mango del laringoscopio, las hojas del laringoscopio, las mascarillas, los tubos endotraqueales, la bolsa autoinflable o el neopaf. Y entonces, ¿cómo veo a quién reanimo? Hago determinadas preguntas. ¿La gestación es a término? ¿Tiene buen tono? ¿Respira o llora? Si la respuesta es sí, hago todo lo que hasta ahora hemos dicho. Atención inmediata del recién nacido, la rutina. Le dejo hacer contacto piel a piel, luego de 1 hora, hora 15, qué sé yo, de que comenzó a lactar, voy a hacer somatometría, examen físico, todo lo que hemos dicho. Pero si alguna de estas preguntas es no, ¿tiene buen tono? No, está todo flácido, colgado. ¿Respira o llora? No, no respira. A ese bebé no le hago la rutina, a ese bebé lo reanimo. Y hago estos 4 bloques de intervención. Y este es el fluxograma de reanimación que ahora varió a la versión 8 que vamos a ir revisando, donde han habido algunos cambios. La anticipación es este rectángulo y el bebé nace. Y me hago las preguntas. Si es sí, la rutina. Si es no, hago esta intervención que es el primer bloque.
que consiste en calentar, o sea, tengo un medio calentado, seco, estimulo, posiciono la vía aérea y aspiro si es necesario. Estos pasos iniciales lo hago lo más rápido posible. Apenas termino, me fijo si ya está respirando y cómo está su frecuencia cardíaca. Pongo el estetoscopio y veo cómo está la frecuencia cardíaca. Si está menos de 100 y no respira, tengo que avanzar dentro del minuto a ventilar. Entonces, estos son los pasos iniciales que dije: dar calor, ambiente seco, secar, estimular y posicionar la vía aérea y permeabilizar. ¿Cómo doy calor? En una incubadora radiante, en una mesa con una lámpara. Entonces, esto es una servocuna y debe permitir que los reanimadores puedan estar alrededor. Pero, ¿qué pasa si es menos de 1500 gramos? Estos chicos se enfrían muy rápido. Entonces, a estos les pongo un cobertor plástico. Apenas sale de la barriga de mamá, le pongo su bolsa y su gorro. Y así lo llevo, corto el cordón, se espera un momentito y luego lo llevo para hacer la reanimación en el caso que se requiera. Seco y estimulo. Seco con los campos precalentados, muy fácil, pero la estimulación debe ser frotando la espalda sobre la región de la columna vertebral en la porción céfalo-caudal. ¿Por qué tiene que ser ahí? No es que sobo la cintura, no es que sobo otro lado. ¿Por qué tiene que ser ahí? Porque a nivel paravertebral hay unos receptores profundos que cuando los estimulo, estimulan el centro respiratorio. Por eso estimulo, froto esa zona. También puedo dar palmaditas a la planta del pie. Muy bien, luego que hice eso, voy a posicionar el cuello, una leve extensión de la cabeza que no sea súper extendida ni flexionada. Se llama posición de olfateo. Y si es que hay secreciones, esto no es obligatorio, no se hace siempre, se hace si yo veo que hay secreciones, lateralizo la cabeza y aspiro la región de la boca en los carrillos y la fosa nasal. Entonces, luego de esto, algunos bebés se quedan con un poquito de dificultad respiratoria y les tengo que poner oxígeno en mascarilla, en canulita, y todo oxígeno debe ser mezclado, tibio y húmedo. Esto que ven acá es un mezclador, es un blender, y tiene una entrada, la verde de oxígeno y la amarilla de aire comprimido. Y si yo abro ambos como una llave de caño, que es una llave mezcladora que tiene agua fría y caliente, ustedes la ponen en una posición para que salga tibia, acá también sale la mezcla que va a ir al bebé. La mezcla de acuerdo a lo que programé. Entonces existen objetivos de saturación. Un bebé que sale de la barriga de su madre, que llora, que está bien, que no lo tengo que reanimar al minuto, solo satura de 60 a 65. Y recién a los 10 minutos está por encima de 85. Esto tiene que ser tomado en cuenta, porque no voy a esperar que un bebé salga rosado, porque dentro de la barriga de mamá hay mezcla de sangre arterial y venosa. Entonces, cuando hice todos los pasos iniciales, voy a evaluar con un estetoscopio. ¿Qué voy a evaluar? La frecuencia cardíaca. Y este es el indicador más sensible del RCP neonatal, porque me permite ver cómo va mi reanimación. Entonces, si la frecuencia está menos de 100 y el niño no respira, voy a pasar al segundo bloque, que es la ventilación. Y ya estoy acá, voy a ventilar. Generalmente, cuando ventilo, esto es lo más importante de la reanimación, hay diferentes dispositivos para ventilar. Esta cajita se llama Neopaf y tiene su mascarilla que debe tapar boca y nariz del bebé. Y tiene un orificio que acá donde ven ustedes está el dedo, cierro el sistema. Cuando cierro el sistema, todo lo que yo programé va a llegar al bebé. Y esto me permite programar cuánto de presión, de hecho por acá va un gas que es oxígeno mezclado con aire en la proporción que yo haya escogido, o de repente aire solo, o de repente oxígeno 100%, dependiendo del bebé. Yo eso lo regulo, pero también regulo cuánto de presión va a ir. La presión es la fuerza que va a permitir que el pulmón se expanda. Y eso yo lo programo de tal manera que cada que yo digo ventila, la presión siempre va a ser la misma. Y cuando suelto mi dedo, va a exhalar, o sea, va a haber presión negativa y la presión que entró al tórax va a salir por ese orificio.
pero no va a salir toditita porque si no se colapsa, va a quedar un poquito y eso es la presión al final de la expiración. Yo voy a prender este video y ustedes van a mirar este reloj y van a ver cómo sube y cuando baja no llega a cero. Este es un Neopaf y uno programa las presiones con un botoncito que hay acá. ¿Cuánto va a ir? Miren, y cómo cierra el sistema. Ventila, 2-3, ventila, 2-3, ventila, 2-3, ventila, 2-3. Miren que no llega a cero. Cada que cierra y suelta. Cada que cierra, inspira y cada que suelta, expira. Bota el aire. Y esto que ven acá es el blender, es el mezclador. Algunos viene al lado, algunos viene al costado. Entonces yo puedo ajustar. ¿Qué nos recomienda la academia? Si voy a reanimar a un niño a término, comienzo con 21%. Si es prematuro, puedo comenzar entre 21 a 30. Y de acuerdo a cómo vaya mejorando o no, voy subiendo. ¿Qué hay en la mayoría de nuestro país? Neopaf, no. Lo que tenemos en la mayoría de lugares, lo que van a encontrar en sus serums, es una bolsa autoinflable como esta. En la bolsa autoinflable yo tengo que verificar que haya válvula de PP también y un manómetro. Lo malo es que acá yo no puedo programar la presión. Yo voy a presionar esta bolsa autoinflable y recién cuando yo la presione voy a ver cuánto sube la presión. Y debe tratar de ser esto muy estable. Esta es la bolsa autoinflable, acá está conectado un blender o mezclador, ¿no? Y acá va a salir la presión hacia el bebé. Entonces, fíjense que si yo pongo, cuando comprimo sale al bebé, pero si yo no comprimo no sale nada. Está cerrada por un diafragma. Por eso nunca puedo poner oxígeno y acercar la mascarilla a la cara del bebé sin comprimir la bolsa, porque no va a salir nada. Entonces siempre yo voy a comprimir. Si a la bolsa le puse un reservorio y conecto el oxígeno a 100%, va a salir 90-100. Si yo no tengo blender y quiero dar menos de 100, desconecto esto y entonces voy a dar aproximadamente 40%. Este video va a ser para que ustedes vean qué pasa si entra el oxígeno, así sea 100, pero yo no comprimo, va a entrar oxígeno acá y se va a salir por la cola. Nada va a ir al bebé. Esto funciona solo si yo comprimo la bolsa. Otro punto importante es entender que necesito una mascarilla y la mascarilla debe cubrir boca y nariz, sin aplastar los ojos, sin estar mal colocada, sin dejar huecos porque si no se pierde la presión. Algunas veces el tórax no levanta cuando estoy ventilando y si no levanta, lo primero que tengo que ir a buscar es cómo está mi mascarilla, porque el primer problema es el que la mascarilla no cierra adecuadamente. Otro problema puede ser que el cuello esté flexionado, o sea, la posición de la vía aérea no esté bien. Entonces yo tengo que buscar, ajusto la mascarilla, reubico la vía aérea y vuelvo a probar. Ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3. Si siguen sin levantar el pecho, voy a succionar boca-nariz y voy a ver que la boca esté abierta. Y vuelvo a probar, ventila 2-3, ventila 2-3. Luego voy a ver cómo está el tórax y voy a, si no levanta, aumentar un poco la presión de fuerza con la que estoy ventilando. Si tampoco levanta, entonces voy a tener que usar una vía aérea. Denme un segundito, por favor. Denme un segundito. A ver, un segundito. A ver, ¿están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto.
Muy bien. Entonces, lo primero que cuando el tórax no levanta, o sea, para que una ventilación sea exitosa, yo tengo que ver que el tórax se levanta. Si el tórax no se levanta, entonces tengo que ponerme a chequear estos pasos para ver por qué no se levanta. Porque si yo sigo ventilando sin que se levante, estoy solo perdiendo el tiempo. Entonces, tengo que ajustar la mascarilla, es lo primer tema. Y así todos los pasos que hemos hablado. Se recomienda que cuando ya comienzo a ventilar al bebé, coloque un oxímetro de pulso e idealmente un monitor de EKG. Y entonces yo voy a hacer ventila 2-3, ventila 2-3, esa cadencia buscando una frecuencia respiratoria de 40 a 60 por minuto. Eso es lo que voy a hacer. ¿Y qué pasa si el niño no mejora la frecuencia cardíaca o no mejora la saturación, no comienza a respirar? Algunos comenzamos a ventilarlo y comienzan a dar un grito, a llorar y a comenzar a ventilar. Perfecto, ahí acabó la reanimación. Pero ¿qué pasa si esto no ocurre? Y el niño, ya yo estoy ventilando bien, el tórax se mueve, pero no mejora la frecuencia, ya subió el oxígeno, no mejora la saturación, entonces voy a ir a masaje cardíaco. Para eso el niño tiene que estar intubado. Entonces voy a intubar. Tengo que conocer mi anatomía. Acá, por ejemplo, está ventilándose a un bebé en una sala COVID, personal COVID, está usándose un neopaf y este es un filtro para evitar aerosolización. Entonces voy a entrar a la tráquea con un tubo endotraqueal y el tubo se escoge de acuerdo al tamaño del bebé. Un bebé menos de 1 kilo, un tubo 2.5. Entre 1 kilo a 2, un tubo 3. De 2 a 3, un tubo 3.5. Y tengo que conocer mi anatomía, saber dónde está la glotis, cuerdas vocales, tráquea, bronquiolos, carina y pulmones. Y tengo que ver esta imagen que ven acá, así se ve. Si yo no veo cuerdas vocales, no voy a poner mi tubo acá al centro. Para poder ver esto, uso un laringoscopio que siempre se lleva con la mano izquierda. Y la hoja del laringoscopio se pone acá atrás de la vallécula, aquí atrás, y entonces permite visualizar esto para poder colocar el tubo. Esta intubación debe hacerse como un máximo en 30 segundos. Entonces, miren, aquí la mano izquierda del reanimador agarra el laringoscopio. Esto tiene una luz, ya enfocó, ya se puso en el sitio correcto, está viendo dónde están las cuerdas vocales, su mano derecha coloca el tubo endotraqueal. Entonces coloca, luego tiene que poner su dedo para fijar el tubo, ¿ya? Y fíjense acá, esta es la imagen ya, esto plomo es la pala del laringoscopio, está colocado en la vallécula, acá está la epiglotis, aritenoides por acá, cuerdas vocales y el tubo endotraqueal puesto al centro. Si yo no veo esto, esta anatomía por las puras, pongo un tubo a ciegas porque se va a ir al esófago. Entonces, para saber hasta dónde lo pongo, cuánto lo profundizo, se hace una medida que es del puente nasal al trago de la oreja. Esta medida que estoy haciendo, dependiendo, supónganse que queda 7, se le suma 1. Y esa es la profundidad del tubo endotraqueal. Lógico, luego se conecta acá el reanimador o la bolsa autoinflable y el ayudante va a chequear si hay un paso adecuado de esa ventilación en los dos pulmones. Porque ¿qué puede haber ocurrido? Como este caso, que el tubo se puso muy adentro y se fue para un bronquio y el otro pulmón se va a telectasiar. Entonces, con el estetoscopio escuchamos la axila de un lado y la axila del otro lado y el pasaje tiene que ser simétrico, ¿no? Si no es simétrico, se saca un poco y se coloca en posición simétrica, ¿no? Hay otro insumo que a veces usamos, que es un capnógrafo, para asegurarnos que está el tubo endotraqueal en un lugar correcto. Esto se pone entre el tubo endotraqueal y el equipo para ventilar, en este caso una bolsa autoinflable. Y entonces se conecta para esas primeras ventilaciones. Y miren que esto es morado y cuando está en el sitio correcto, con el CO2 de la exhalación cambia de color. Y entonces se pone de morado a amarillo, demostrándome que está en lugar correcto. Algunas veces el personal
no va a poder intubar por falta de experiencia, porque no tiene laringoscopio, qué sé yo, y la opción es poner esto, que es una máscara laríngea. No se usa laringoscopio, la guías con el dedo por el paladar duro, y cuando ya entró prácticamente todo tu dedo, la posicionas en la entrada, esto queda en la entrada de la tráquea, pero también la entrada del esófago. O sea, también va a llevar gas hacia el estómago. Miren cómo se sigue, ingresa, ¿no? Y esta máscara laringea se coloca. Ya pasamos. Se coloca en la entrada del esófago y la tráquea. Entonces, hemos terminado la ventilación, ya el paciente está intubado y después de ventilación, de 30 segundos de ventilación exitosa, tomo la frecuencia. Si la frecuencia está a menos de 60, tengo que pasar al tercer bloque de la reanimación, que es el masaje cardíaco. Si no estuviera intubado, hay que intubarlo. Entonces, la indicación del masaje es si la frecuencia cardíaca es menos de 60 por minuto, después de 30 segundos de ventilación a presión positiva, con oxígeno al 100%, generalmente por tubo endotraqueal. Y aquí se está haciendo masaje. Fíjense que las dos personas, el que ventila y el que da masaje, están a la cabecera del paciente, para permitir que, si llega a drogas, pueda hacerse el cateterismo umbilical en este sector. Cada compresión nos volvemos el corazón del paciente. Cada compresión es una sístole y cada relajación es una diástole. Es muy importante el lugar donde pongo los dedos y se hace un triángulo imaginario entre la mamila y el apéndice sifoides y al centro es el lugar de compresión. Y la compresión debe ser 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. O sea, no es una caricia. Tengo que comprimir el tórax porque me vuelvo el corazón. Tengo que lograr que el corazón bote toda su sangre y luego se vuelva a llenar. Y esa sangre sea disparada de cabeza a pies. Entonces, miren en este video cómo es que se hace el masaje junto con la presión. Miren, vamos a verlo hasta 2 veces. Vean cómo se ponen los dedos. Vean cómo hay 3 compresiones y una ventilación. ¿Cómo es? Sí, un segundito. Listo. Entonces, fíjense qué cosas van a observar ahora. Vamos a verlo una vez más, pero traten ustedes de precisar, porque esto es rápido, que hay 3 compresiones por cada ventilación. Y hay una cadencia. El que masajea canta y uno dice 1 y 2 y 3 y, y el que ventila dice ventila. 1 y 2 y 3 y ventila. 1 y 2 y 3 y ventila. Y busco hacer 90 compresiones por minuto y 30 ventilaciones. O sea, hay 120 eventos por minuto llegando acá. Miren, 1 y 2 y 3 y ventila. 1 y 2 y 3 y ventila. 1 y 2 y 3 y ventila. Esa es la frecuencia. Una ventilación por 3 masajes, el objetivo que ya les dije, y una persona va a dar masaje y la otra ventila. Acá tienen que haber 2 personas, nunca puede hacerlo una sola. Cuando he ido 1 minuto entero ventilando adecuadamente con paciente entubado y masajeando, tomo la frecuencia cardíaca. Si esta sigue por debajo de 60, toca usar drogas. ¿Qué drogas? Adrenalina, epinefrina. Fíjense que la relación que requiero para reanimar es 1 en 10.000. Esta es una presentación americana. No tenemos esa presentación en nuestro país. Estoy acá en medicamentos y el medicamento va, si la frecuencia es menos de 60, luego de 60 segundos de, disculpen, esto es luego de 60 minutos, bueno, es 60 segundos, o sea, 1 minuto entero de ventilación más masaje cardíaco. Y voy a usar
adrenalina 1 en 10.000, presentación que no hay en el país, así es que vamos a convertir. Y de esto voy a colocar 0.2 mililitros por kilo por la vena umbilical. ¿Cómo hago para convertir? La adrenalina viene en ampollas de 1 mililitro, pero 1 en 1000. Voy a agarrar una décima de eso y lo voy a unir a 0.9 de agua destilada. Y de esa mezcla ya convertida a 1 en 10.000, voy a agarrar 0.2 mililitros por kilo para colocar por la vena. Algunas veces ustedes van a ver que colocan por la tráquea, pero la dosis de la tráquea es mucho más, es 1 mililitro por kilo de esa mezcla, ¿no? También puedo colocar intraósea. Si es que no puedo entubar, no puedo hacer un cateterismo, entonces se prefiere intraósea antes que endotraqueal. Y entonces, luego que pasó la adrenalina, voy a pasar 3 mililitros de salino normal. Esto es una conexión y esto termina en el cordón umbilical. Y esto es una llave de triple vía. En una está conectado el cloruro y en el otro la adrenalina. Y está pasando la adrenalina por su catéter umbilical. Muy bien, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. En algunas oportunidades, pocas, pero algunas, se sospecha que hay un shock hipovolémico. Ejemplo, el hijo de madre con desprendimiento de placenta, el hijo de madre con sangrado activo, entonces ese bebé sale chocado. Y en esas circunstancias, no en todas, entonces voy a poner cloruro de sodio en bolo, 9 por 1000, 10 cc, endovenoso en bolo. Entonces, hay cambios entre la versión 7 a la 8 que los hemos ido viendo, la anticipación, que son 4 preguntas que las hemos dicho. Realmente todo lo que hemos repasado ha sido en función a la última versión del manual de RCP de la Academia Americana de Pediatría. Muy bien. Y antes de ir a asfixia, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de cómo vamos. A ver. Vamos a ver. Quisiera saber si hay preguntas, si tenemos preguntas. De lo contrario, vamos a preguntar. Andrea Guacha. Sí, doctora. A ver, ¿qué es para usted la atención inmediata del recién nacido? La atención inmediata del recién nacido es toda aquella atención que se da desde el momento del nacimiento, ¿no? Indistinguiblemente si es que corre riesgo o no, se le da a todo recién nacido. Perfecto, a todos. Son esos procedimientos que se hacen a todos los bebés apenas nacieron. Muy bien. Veamos. Milagros Guamán. Milagros. ¿Me escucha? Hola, te escucho bajito, así que habla lo más alto que puedas. Milagros, acabas de recibir a un bebé, está naciendo. Alguien, de repente una obstetriz, está sacando el bebé del canal vaginal. ¿Qué sigue? ¿Qué hacen? Dame la secuencia. Tú vas a atender al bebé. ¿Qué haces? El bebé se va a caer, ¿ah? Contesta porque se va a caer. Sí, se le coloca por encima del abdomen de la madre. Ok, se coloca sobre la barriguita, no tan alto, casi región de hipogastro. Muy bien, ahí, te lo pusieron ahí. ¿Tú qué haces? Después de eso, bueno, se espera unos 2 a 3 minutos para que se pueda hacer el No, Milagros, no esperamos. Nos ponen ahí al bebé y nosotros hacemos algo inmediatamente. A ver, Sofía Guamaní. Sigan la secuencia, no vuelvan a retroceder, no me repitan el caso. ¿Qué hacen? Contesten específicamente. ¿Se encuentra Milagros? Milagros ya está. ¿Sofía Guamaní se encuentra? Sofía, Sí, te veo. doctora. ¿Qué haces? No recuerdo, doctora. ¡Ay, Sofía! ¿Cómo puede ser? Estás parada al lado de eso. Imagínate, ponte en la situación. ¿Qué vas a hacer? Ese bebé acaba de salir del canal de parto, lo pusieron en la barriga. ¿Qué cosa harías?
diagnosticado. Sofía, a ver, alguien que levante la mano, por favor, ¿qué hace? No me digan que hablé y que no... Doctora. ¿Cómo? ¿Apgar? ¿No te escucho? ¿El test de Apgar? No, el Apgar todavía es al minuto. ¿Qué Se se le hace? hacen secado. Los secamos. Secado. Hasta un video les he puesto. Fíjense que ustedes esperan con un campo precalentado y van secando, secando, secando la cabecita, el cuerpito, se me mojó el campo, otro campo calentado y seco, 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 hasta que me llega un minuto de tiempo. Ahí viene el Apgar. Ya, saqué mi Apgar, el Apgar es 8, perfecto, porque recuerden, ¿qué cosa es el Apgar? Ver cómo está el color, cómo está el tono, cómo está su respuesta refleja, cómo está su frecuencia cardíaca, recuerda, y si respira o llora. Así es que de esos 5 parámetros, 4 es solo mirarlo. No es que me voy a demorar un ratazo, es una mirada. Y solo 1 es tomar la frecuencia cardíaca y que se toma una frecuencia cardíaca en 6 segundos y se multiplica por 10. Y se hace en la base de cordón. Entonces, rápidamente, terminé de hacer eso y sigo secando. ¿Y qué sigue después? Miren a dónde estamos. Ya lo hemos recibido, está el bebé en la barriga, ya sequé, ya tomé Apgar. ¿Qué sigue después de esto? A ver, vamos a preguntarnos. Mónica, Jacob. Sí, doctora. ¿Qué sigue? Bueno, después de tomar el Apgar, procedemos al clampado del cordón umbilical. Excelente. Ya para ese momento estamos en 2 o 3 minutos. Muy bien, Juanita, se estaba atenta. Viene el corte del cordón. Ahora ya cortaste el cordón. ¿Qué sigue? Bueno, luego de... ¿me pregunta a Jacobe o a Juanito Hurtado? Sí. No, Jacobe, Mónica, discúlpame. Sí, bueno, luego de clampar el cordón, que ya es el 3er minuto aproximadamente, vendría el contacto de piel a piel y posteriormente el Apgar, ¿no? El 5.º minuto. Claro. Ya lo enderezo, al 5.º minuto interrumpo un poquito para volver a valorar esto y lo dejo con su madre. Muy bien, ahora sí, Juanita Hurtado. Juanita. Sí, doctora. Buenos días. Muy bien. Está con su mamá. Han estado en contacto piel a piel. ¿Cuánto rato los voy a dejar juntos? Juanita. ¿Ah? Dos minutos. 2 minutos en contacto piel a piel. ¿Tú crees que eso sea un buen tiempo de impronta? A ver, por favor, no le vayan a contar a nadie que yo les dije que un contacto de piel duraba 2 minutos. A ver, alguien que haya estado atento, por favor. 60 minutos. 45 a 60 minutos. Ya. La norma nacional dice 45 a 60 minutos o hasta que inicie a lactar. Realmente es un poco difícil que comiencen a lactar a los 45 minutos, porque hay una serie de tiempos que los van a revisar cuando hagan examen físico también, y esos tiempos es un periodo de transición, el niño se deprime, se activa, se irrita, luego comienza a reptar, y todo eso es un proceso. Algunos, no todo es matemático, algunos comienzan a lactar a los 70 minutos, otros a los 50, pero es un tiempo más o menos promedio de 1 hora. Pasó ese tiempo, el niño ya lactó, ahora voy a completar mi rutina de la atención inmediata que consiste en ¿qué? Antes de llevármelo, ¿qué le pongo? A ver, preguntamos a Ana Jara. La identificación del recién nacido. Perfecto. Muy bien, Anita, has estado muy atenta. Ahora, ¿qué sigue en la rutina? ¿Qué cosas se hacen en esa atención inmediata? La somatometría. Perfecto. El examen físico completo. Muy bien. El test de Capurro para ver si es adecuado para la edad gestacional. Súper. ¿Qué más? Los cuidados del cordón umbilical. Ya. Y la profilaxis ocular. Muy y bien. también aplicación de vitamina K para prevención de hemorragias. Súper. Estás muy bien. Entonces, luego que hice todo eso, completo también la identificación con la huella plantar, lleno mi historia clínica, hago el registro, veo si es pequeño, adecuado, grande, y entonces se lo devuelvo a la mamá para que lacte y ya se vaya con ella al alojamiento conjunto. Eso sí, todo está así de bien.
Karina Martínez. Sí, doctora. Karina, te voy a contar un caso de una señora que llegó al hospital en expulsivo, pero esta señora tenía una presión arterial de 170/95 y eso es preeclampsia. Los latidos están bajando. Este bebé la llevaron urgente a una cesárea. Hicieron la cesárea, el líquido es verdoso, salió el bebé, no llora, no respira. ¿Qué vas a hacer con este bebé? Bueno, considerando los factores de riesgo que ha mencionado, y como no llora y no respira, se pasaría a hacer una reanimación. Perfecto. Este bebé cumple criterios de RCP neonatal. Voy a reanimar. Como he puesto el caso, van a tener que clampar inmediatamente y vas a tener que en una mesa comenzar a reanimar. Muy bien, vayan pensando cuáles son los bloques de la reanimación y le preguntamos a Yanela Medina, ¿cuáles son los bloques de la reanimación? Son los pasos iniciales, la ventilación, el masaje cardíaco juntamente, ¿no?, con la ventilación y por último el uso de fármacos, drogas, juntamente con ventilación y masaje. Excelente. Toda esta secuencia, ¿a todos los bebés que reanimo le tengo que hacer todo? No. ¿Qué paso comienzo a hacer mis pasos iniciales? Comienzo a hacer mis pasos iniciales y el bebé comienza a llorar, acabó la reanimación. Entonces continúo con las otras cosas de la rutina, o sea, continúo con la somatometría, el examen físico, las profilaxis, todo lo que ya nos han dicho. Entonces, la RCP se hace hasta tener la respuesta del bebé. Si el bebé no responde, hice pasos iniciales y me di cuenta que no respira, lo hice rapidito, entonces voy a ir a ventilar con lo que tenga, con mi bolsa autoinflable, etcétera. Ya más detalle vamos a verlo un poco en la práctica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctora, Sí. una consulta, una duda. En caso de que el paciente, que el bebé, o sea, la madre tenga un parto en la calle o fuera del hospital, ¿no? Para la profilaxis, en los ojos que se aplican las gotas de antibióticos, ¿en cuánto tiempo se podría aplicar, doctora? Fíjate que ese es un tema como de 5 a 10 minutos. Vamos a tratar de abreviarlo. Realmente, la razón por la cual se hace la profilaxis ocular intenta prevenir una infección por gonocosia. Gracias a Dios, actualmente, gonocosia no es una enfermedad prevalente como causa de vulvovaginitis en las mujeres, sino es la flora mixta, o sea, ya casi no hay gonocosia. ¿A qué horas debe ponerse la profilaxis? Apenas sale. ¿La puedo poner al tercer día? No, porque ya eso no es profilaxis. Entonces, antiguamente, ya hace más de 30 años, había mucha gonocosia en el mundo. Y entonces, gonocosia es una enfermedad muy secretora. La vagina de la mujer estaba muy llena de descenso con gonococo. El bebito pasaba por ahí, mojaba su carita con este descenso y entraba a sus ojitos y el bebé hacía algo que se llamaba panoftalmia gonocócica y se quedaba ciego porque la córnea se opacaba. Entonces, accidentalmente se descubre que hay una solución de nitrato de plata y que el gonococo tiene sensibilidad a esto. Y por muchos años se usó nitrato de plata, una gota en cada ojo al 1%. Pero paralelamente, ginecobstetricia desarrolló y ya casi no hay gonocosia. La gota se sigue indicando, pero si nosotros pensamos en gonocosia, vas a ver que las gotas que se usan y que están en la norma nacional, la mayoría de ellas no tiene sensibilidad para el gonococo. Entonces es fundamental, es vida o muerte si no la pongo porque estoy en la casa y el bebé va a salir y lo atiendo y tengo que atenderlo y no tengo la gota y me súper preocupo, yo no me preocuparía tanto. Sí me preocuparía de que le pongas la vitamina K más que la gota. La gota oftálmica que sí tiene sensibilidad para el gonococo es la eritromicina, pero no hay de venta regular en el país. En conclusión, para tu pregunta, ¿se pone inmediatamente después del nacimiento o no se pone? ¿Listo? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿No?
Muy bien, entonces vamos a continuar con la última parte, que es la parte de asfixia neonatal. ¿Me avisan si es que se ve? ¿Se ve? Muy bien. Sí, doctor. Entonces, ¿qué cosa es asfixia? ¿Por qué ocurre? ¿Y qué podremos hacer para eso? Entonces, hay algunos criterios que tiene que haber, si no, no es asfixia. Estos criterios fueron acordados por la Academia Americana de Pediatría ya hace una cantidad de años. Y decimos, Apgar de 0 a 3 por más de 5 minutos. No el Apgar al minuto. Pero no solo el Apgar, sino acidemia metabólica o mixta con pH menos de 7. Pero no solo esos dos. Manifestación neurológica. No hay asfixia sin manifestación neurológica. Hipotonía, convulsiones o coma. Disfunción orgánica multisistémica. Entonces, todo eso me hace el diagnóstico de asfixia. Por lo tanto, asfixia no es un diagnóstico que se hace en el momento de la atención inmediata. Denme un segundito que tengo que resolver algo acá. Denme un segundito. Muy bien, continuamos. Entonces, fíjense ustedes que ese diagnóstico, supongamos, están haciendo sus serums en Guaricolca, a 1 hora y media de Tarma. Les llega una señora en expulsivo. La señora no está preparada para el trabajo de parto. Es una pelvis que con las justas es límite. La señora se cansó, no puja, por rato grita desesperada, cierra las piernas, no sale su bebé salió. Salió con un Apgar de 1 a los 5 minutos. De hecho, cuando salió, ustedes lo vieron hipotónico, no respiraba, comenzaron entonces a reanimar, cortaron cordón, comenzaron con pasos iniciales, lo pusieron en una fuente de calor, secaron, estimularon, posicionaron la cabeza, no había secreciones, así es que no aspiraron. Entonces, tomaron, se fijaron, el bebé no respira, la frecuencia estaba a menos de 100, fueron a ventilar, ventilaron. Efectivamente, el tórax levantaba, pero la frecuencia no mejoraba. Ya están con oxígeno al 100%, ya intubaron, se han ido a masaje cardíaco. O sea, este niño ha requerido una reanimación avanzada. Y llegó a los 5 minutos y el Apgar a los 5 minutos era 1. Entonces, cumple criterios de asfixia. Y entonces yo voy a poder poner depresión severa, 2 puntos, descartar asfixia. Pero nada más voy a poder hacer. Este chico lo voy a tener que referir de inmediato, porque en los centros de salud de primer nivel donde se hace el CERUS no se hospitaliza recién nacidos, menos este tipo de recién nacidos. Cuando llegue, si puedo, que generalmente no se puede, y hay para hacer gases arteriales, le debería hacer una gasometría. Pero aún teniendo los dos, no puedo decir ya que es asfixia, porque las manifestaciones neurológicas van ocurriendo en las siguientes horas, ya a veces hasta el segundo día, tercer día, igual a disfunción orgánica multisistémica. Por lo tanto, cuando yo estoy en primer nivel, ¿puedo tener el diagnóstico final de asfixia? No, porque es un diagnóstico que se da en el tiempo y no me quedo con ese niño. Este es un bebé secuelado, miren
ese estrabismo convergente, hipotónico, la cabeza se le cae. Entonces estos chicos quedan con parálisis cerebral. Los recién nacidos a término van a poder hacer de 4 a 9 por cada 1000 una encefalopatía hipóxica isquémica asociada a asfixia, ¿verdad? Con formas graves de 1 por cada 1000. Entonces, en qué momento el niño se asfixió? ¿En qué momento hay ese déficit de oxígeno que genera primero isquemia, luego hipoxia? Isquemia es baja de volumen sanguíneo en cierta zona. Cierto sector del cerebro no le llega. Es como si un jardín ya no le llega el agua. Pero eso primero es la isquemia y la hipoxia es la falta de oxígeno. Y la asfixia es el resultado de estos fenómenos. Entonces, ¿en qué momento hay hipoxia? 20% de los eventos ocurre antes del parto. De repente la madre preeclámptica severa o el desprendimiento de placenta, deja de haber oxígeno y si el niño ya comenzó su hipoxia antes de nacer. Va a nacer en las peores condiciones. Pero el 70% ocurre en el momento del parto y el expulsivo, por circular de cordón ajustado, por pelvis límite y el 10% posparto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando falte oxígeno en ese cerebro? Tenemos que recordar que el cerebro perinatal le puede faltar oxígeno por dos cosas. Porque hay hipoxemia, o sea, porque no hay oxígeno en la sangre, o porque no hay sangre que llegue al cerebro. Y esta isquemia es la más importante causante de asfixia. ¿Y por qué es tan importante que al cerebro le llegue sangre? Porque a través de la sangre llega glucosa. Y todas las células del organismo necesitan para su ciclo de Krebs y su producción energética glucosa. Y si no le llega a la célula de la piel, bueno, pues la célula se muere más rápido, no dura 7 días, pero no es tan importante porque luego va a haber otra. Pero si la neurona se muere, y se mueren millones de neuronas, pues estas no se regeneran. Y ya tenemos daños groseros. Muy bien. Entonces, el cerebro, fíjense que no es más del 2% del peso corporal. Comparado al cuerpo, es poquito. Pero será tan importante que le llega a 20% del gasto cardíaco. Se consume el 60% de la glucosa y el 20% del oxígeno de todo el cuerpo. Las células de la corteza son el 20% de la masa encefálica, pero se consumen 75% de los requerimientos metabólicos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay hipoxia y cuando hay isquemia? Entonces, después del evento de agresión, un circular ajustado, por decir, va a haber una primera etapa que es la fase inmediata de reperfusión. O sea, el organismo luego de vencer esto vuelve a llevar un montón de sangre. Luego una fase latente donde ya comienzan a haber una serie de mediadores inflamatorios. Y hay una segunda fase que es el deterioro secundario, que es el peor de todos, el que va a acabar no solo con la neurona que le faltó sangre, sino con un grupo más. Entonces, la asfixia es el resultado de todo esto. Después del evento hipóxico viene una reperfusión. Dura 30 segundos, hay energía celular normal, todavía no hay edema. Luego hay una fase latente que dura 6 a 15 horas. Aquí el metabolismo oxidativo todavía es normal. El electroencefalograma ve potenciales o voltajes bajos y disminuye el flujo sanguíneo cerebral e inicia la destrucción, la muerte celular. Y hacia los 3 días ya hay edema citotóxico, ya el cerebro está edematoso, ya hay una falla metabólica oxidativa, ya hay muerte celular y hay convulsiones. Y por esta fisiopatología que se va dando en los días es que apenas nace no veo todo esto, porque tiene que ir ocurriendo todo lo que está acá secuencial. Entonces, ¿qué ventana de oportunidad para intervenir tengo acá? No, acá ya se murieron muchas neuronas. Aquí ya el proceso comienza. Entre esta y esta fase, en esas 6 horas puedo intervenir tratando de detener esta secuencia. Porque el evento ya yo no puedo retroceder el tiempo, pero puedo evitar que ocurra toda esa cascada de daño. Entonces, la gravedad de la lesión va a depender del tiempo, de qué yo haya hecho, de qué tan profunda fue la isquemia y la hipoxia y qué vulnerabilidad isquémica existe.
Entonces, ¿cuál es la ventana terapéutica de las estrategias de neuroprotección? Entonces, ocurre el evento hipóxico isquémico. ¿Qué medida preventiva hay? Tengo 6 horas de ventana terapéutica de rescatar este cerebro y evitar que no se vaya hasta la muerte celular. ¿Podré siempre solucionar? No, pues depende de qué tanto daño hubo, ¿no? Sabemos que esta agresión hipóxico-isquémica va a generar fracaso energético, o sea, la neurona no va a tener con qué hacer su ciclo de Krebs. Se va a alterar la homeostasis iónica, los iones que entran y salen en neurotransmisores, todo se va a alterar. Es una situación de súper estrés. Imagínense que llegue un gran terremoto. Todo lo que estaba ocurriendo, la clase que estoy dando ahorita, la pararé. Ustedes que están en sus máquinas saldrán de sus casas. Todo se hará un caos. Lo mismo pasará si le falta sangre y oxígeno al cerebro. Y entonces va a haber excitosidad, o sea, va a comenzar una respuesta inflamatoria. En el caso del desastre natural, saldrá la policía, el ejército, la Cruz Roja, los sistemas de salud abrirán sus puertas. Algo va a excitarse y va a cambiar. Y entonces se van a producir radicales libres de oxígeno, que son los que generan más daño, porque son los que generan apoptosis. Cuando digo se alteró el metabolismo energético, ¿qué pasó? ¿Ya va a bajar o no va a haber ATP? Entonces, el sistema citocromo de la mitocondria se va a alterar. Se va a bloquear la fosforilación oxidativa y no va a haber buena síntesis de ATP. Va a haber aumento de ADP y AMP. Y estos va a llevar la ruta a la glucólisis anaeróbica a través de desactivación de vía anaeróbica con mayor gasto energético, ¿no? ¿Y qué quiere decir la ruptura de la homeostasis iónica? Quiere decir que el potencial de membrana se altera. Si se acuerdan ustedes de sus básicas, sabrán que hay iones, hay aniones, cationes, hay neurotransmisores, hay bombas de entrada de sodio, hay entrada de calcio a favor de corriente, hay transportadores. Todo eso se altera, porque todo funciona con energía, y la energía es ATP, y el ATP sale del ciclo de Krebs. Y si no hay glucosa, no arranca ese sistema. Entonces va a haber acidosis, va a haber glucólisis anaerobia, se va a alterar la membrana. Y al alterarse la membrana se van a salir los iones, se va a entrar otras cosas, se va a hacer un desorden total. Proteólisis del citoesqueleto y muerte neuronal. Entonces, alteración de la muerte celular programada. Una cosa que se produce son los radicales libres. Y los radicales libres, de oxígeno por supuesto, alteran y generan cascada inflamatoria y alteran la membrana. Entonces, hay una peroxidación de la membrana, de esa bicapa lipídica, ¿verdad? Que lleva a fragmentación de membrana. Alteran los vasos, no solo del cerebro, ya comienza a alterarse toda la circulación. Y por eso hay daño multisistémico. Pero todo esto ocurre en el minuto 1 de la hipoxia, no, en los días y horas. La hipoxia sí es inmediato, aumenta el lactato, baja el pH, disminuye fosfocreatina y ATP. Ya hay una vasodilatación de respuesta. El organismo no se queda quieto dejándose morir. Hace todos sus mecanismos para vasodilatar. Y después de haber una gran vasoconstricción, viene una vasodilatación e inundación. Pero lamentablemente esto favorece el edema. Va a haber acidosis. Va a haber pérdida de autorregulación vascular cerebral, disminuye función cardíaca. La isquemia hace una disminución en la llegada de glucosa al propio tejido. Y ya no es solo cerebro, todo va como una gran onda expansiva, va alterando otros aparatos y sistemas, suprarrenal, riñón, el hígado, etc., ¿no? Entonces, el efecto hipóxico isquémico genera déficit de fosforilación oxidativa, déficit de producción de ATP, se altera la bomba de iones, acúmulo de sodio, de cloro, de agua, de calcio, acúmulo de potasio y aminoácidos excitatorios. Y hay diferentes patrones cuando uno ve la tomografía o cuando uno ve la patología de los niños que fallecen. El niño a término, ¿qué hace? Hace una necrosis neuronal selectiva, estado marmóreo, lesión de corteza parasagital, lesión cerebral isquémica focal y multifocal. ¿Y qué hace el prematuro? Leucomalacia periventricular. Ustedes saben que existen los plexos coroideos
y los plexos coroideos están muy pegados al ventrículo. Y entonces la fragilidad del cerebro del prematuro hace que frente a un fenómeno de esta naturaleza se rompan los vasos, sangre el ventrículo y se genere una zona de isquemia periventricular. Y esa leucomalacia periventricular no es otra cosa que una mancha blanca, como una cicatriz, alrededor del ventrículo, porque esos son los vasos que se rompieron. Mientras que el chico a término afecta más las neuronas de hipocampo, las capas más profundas de corteza, las células de Purkinje, la región vulvar, tubérculos cuadrigéminos posteriores. Ya se conoce qué lesión se afecta por una asfixia neonatal. Y el prematuro, el hipocampo, puente balóleo, la oliva, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven un corte sagital de la matriz germinal. Esta matriz germinal es la que se altera. Al romperse, al hacer fenómeno de hipoxia franca, los tejidos periféricos son los más afectados, ¿no? Entonces, el drenaje venoso de la materia blanca cerebral, las venas medulares que se ponen en abanico, drenan sangre a la materia blanca cerebral hacia la vena terminal. Y esas son las lesiones afectadas. Estas tomografías nos muestran, fíjense, este es el ventrículo que normalmente no se debe ver así, se debe ver casi como una línea. Acá, ¿por qué está más grande? Porque ha habido pérdida de tejido cerebral y entonces se dilata el ventrículo. Y aquí también estas zonas blancas son las leucomalacia periventricular. Este es el cerebro de un prematuro, mientras que este es de un a término. Miren esta imagen, fíjense cómo queda después del tiempo una leucomalacia periventricular. ¿Qué son estos huecos en el cerebro? Esa zona cerebral se reabsorbió, murió, desapareció y no se llena de líquido porque a este nivel no llega drenaje ventricular, pero queda como un queso Bourget. ¿Eso quiere decir que entonces todos los niños están en parálisis cerebral? Fíjate que no, porque funcionamos con menos del 30% del cerebro, pero va a requerir mucho trabajo, porque va a haber muchos años de rehabilitación para poder hacer las interconexiones y tener el mejor resultado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica de la encefalopatía? Altera el estado de conciencia, o sea, compromiso neurológico. No hay asfixia sin compromiso neurológico. Respiración periódica, hipotonía, los reflejos se alteran, puede convulsionar entre 6 a 24 horas, va a haber apneas, por eso el niño tiene que estar intubado. Apnea es que deja de respirar más de 20 segundos. Coma o muerte cerebral. Esto es una clasificación para ver la clínica y estos grados es un test de Sarnat, así como el adulto tiene su prueba Glasgow para ver cuando hace un TEC severo y vemos el compromiso neurológico. En la etapa neonatal hay diferentes tests. El más usado es el Sarnat. Hay otro, García Alice, por ejemplo, y así hay varios. ¿Y qué te mide? ¿Cómo está el nivel de conciencia? Sí, y se hace esto cada hora para ver cómo se compromete. Entonces, si yo veo un niño excitable, irritable, le pongo hiperalerta. Si está todo letárgico, ya es un puntaje para grado 2. ¿Cómo está el tono? ¿Cómo está la postura? ¿Cómo está el reflejo de Moro, la succión, las pupilas, si convulsiona o no? ¿Cómo está el electroencefalograma? Hoy en día, un niño de estos se le pone un monitor, así como hay el monitor del saturómetro o el monitor del EKG, hay un monitor para el cerebro, que es un monitor de electroencefalografía integrada. Y así vemos cómo están sus trazados. Este es un niño, por ejemplo, de un niño asfixiado que está intubado, hipotónico, muy ictérico porque va a hacer algo. ¿Y qué vamos a hacer para esto? Voy a mantener una adecuada ventilación, perfusión, va a tener su vía, debo tener normoglucemia, si convulsiona hay que tratarlo, controlar el edema y está con mayúsculas hipotermia. ¿Por qué? Porque es hasta ahora lo único que ha demostrado que me puede ayudar a estos bebés y que impide que se siga completando la secuencia de daño. Baja el consumo de oxígeno, suprime la actividad citotóxica de los aminoácidos excitatorios, inhibe la actividad de sintetasa de óxido nítrico, disminuye el nivel de interleucina 1 beta, que es muy inflamatoria, disminuye citoquinas tóxicas por la microglía y glía y suprime la apoptosis.
Pero no la puedo, o sea, si ya tengo un niño con daño cerebral, con muerte celular, yo no puedo venir al tercer día y ponerle hipotermia. Solo puedo actuar en esas 6 horas de ventana terapéutica. Nada más ese tiempo. También disminuye la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, baja la presión intracraneal y el edema cerebral. Este es un equipo de hipotermia corporal. Ya hay hipotermia de la cabeza, hipotermia de todo el cuerpo. Este es uno de hipotermia, es un colchón, es una cama, o sea, el niño está en su cervocuna. Esto tiene un sistema como que fueran unas vendas que se le ponen los brazos, el cuerpo, la pierna, todo se cubre y por dentro tiene un sistema de circulación de agua que controlamos la temperatura por este monitor. Y la temperatura en la que se lleva el bebé es a 32.5, 33 grados de temperatura corporal. Para que un cuerpo tolere ese grado de temperatura, pues ya el paciente está sedado, está intubado, está ventilado, está con inotrópicos, porque si lo llevo a temperatura tan baja al cuerpo humano, me va a hacer hipotensión y puede haber falla cardíaca y paro cardíaco. Entonces ya está con inotrópicos. Y ingresan a esto en las primeras 6 horas. Puede haber local, puede haber sistémico, etc. Entonces, ese es el tratamiento. Además, tengo que cuidar la perfusión, o sea, voy a monitorizar presión venosa central, presión arterial, mantener la presión, poner de repente el mínimo de agua posible, mantener un buen nivel de glucosa, etc. ¿Y qué queda para el serunista y médico general? Saber que la asfixia existe, o sea, no es algo sacado de la historia de terror, es real. Hay patologías maternas que se asocian con esto, por eso yo tengo que valorar bien mi riesgo en la madre y no quedarme con esa gestante, sino voy a poder asumir las complicaciones que podría tener ese bebé. Por eso es importante saber algunas patologías maternas y cómo repercuten en el bebé. Muy bien, entonces, pero si llegó de expulsivo, si no pude otra cosa que hacer, tengo que entender que tengo que transferir de inmediato. Para transferir a todo bebé tiene que tener una vía segura, tengo que ponerle oxígeno si lo requiere, un saturómetro en su mano derecha, y si sospecho asfixia, porque no lo puedo corroborar, porque no, de repente, de hecho, no me lo voy a quedar un día, 2 días para ver cómo va su compromiso neurológico, su compromiso multisistémico. Solo sé que el Apgar estuvo muy bajo a los 5 minutos y por súper suerte tengo una gasometría que me demuestra acidosis metabólica con pH menos de 7. A ese bebé lo voy a transferir en una incubadora de transporte idealmente, pero no voy a prender la incubadora. Lo meto en la incubadora para irlo viendo, cómo respira, cómo está, para monitorizarlo, pero trato de hacer hipotermia pasiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que voy a llevarlo a temperatura por lo menos de 35 grados. No más, porque si lo enfrío más, el niño va a comenzar a temblar, puede convulsionar, va a ser hipoglicemia. O sea, ustedes saben qué sentimos cuando tenemos frío y en estos inviernos tenemos frío. Pero, ¿qué pasara si en este invierno, 3 de la madrugada, lo sacara desnudos a la calle? Probablemente generaría un estrés terrible que dañaría peor el cerebro. Entonces lo enfrío un poco, o sea, no lo caliento, pero no lo superenfrío. Lo van a superenfriar cuando llegue a un centro de alto nivel y ahí deben enfriarlo y debe llegar antes de las 6 horas. ¿Qué pasa si llega el segundo día? Ya no, el daño ya está y nadie lo va a poner en hipotermia. Muy bien, estas imágenes son zonas COVID, son nuestra gente reanimando en sector COVID. Muy bien, eso es todo lo que preparé para ustedes y ahora quisiera sus preguntas. O les pregunto yo. Doctora. Sí, adelante. En el último tema de asfixia, usted mostró unas imágenes de tomografía en corte axial donde se ven los ventrículos dilatados. Y de ahí me enseñó una imagen de ecografía para ver que hay huecos, ¿no? O imagen hipoecoica, ¿no? Para ver exactamente se necesita la ecografía o tomografía o resonancia. Perfecto. Los 3 estudios me dan información de cómo está el cerebro. En la etapa inicial y estando en una unidad de tercer nivel, de hecho, lo que se hace es lo que tenemos a la mano, que es la ecografía. La neuróloga generalmente o el neonatólogo entrenado hace la ecografía desde que el niño está
a la segunda hora en la terapia intensiva y va monitorizando con ecografías diarias. Y se pone un monitor de amplitud integrada cerebral para ver cómo se van sus ondas, porque hay convulsiones que no se ven, pero que sí se están dando las descargas y hay que tratarlas. Muy bien, y vas avanzando en los días. Las tomografías generalmente se hacen a los 7 días o 15 días, sobre todo para marcar ya daño establecido y para tener ya la evidencia física por ciertos componentes del seguro y etcétera. Generalmente no pedimos resonancia en estas circunstancias, con la tomografía generalmente es suficiente. En algunas circunstancias, y ya bordeando el mes, cuando hay una disociación entre el hallazgo tomográfico y el examen neurológico, entonces se pide una resonancia para poder ajustar un poquito más la precisión de los sectores dañados, pero no es la rutina. A los 15 días ya el niño está estable para mal o para bien, o sea, ya es un niño que está comatoso, estacionario, o es un niño que salió de la etapa crítica y pues no está perfecto, pero por lo menos ya no tiene un compromiso severo y sale para la tomografía. Mientras tanto, son estudios psicográficos casi diarios. No sé si con eso contesto tu pregunta. Doctora, gracias por la duda. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas, Doctora. entonces yo pregunto. ¿Sí? A ver. Disculpe, ¿cuál es la temperatura mínima a la que se puede llevar en la hipotermia, doctora? ¿Dónde? ¿Cuando estás ya en el centro de tercer nivel o cuando estás en tus serums? En los dos casos, doctora. Ok, lo dije, pero lo puntualizo. Cuando ya estamos, el margen de hipotermia institucionalizada con un equipo creado para eso, con gente que monitoriza al bebé y monitoriza complicaciones, el límite inferior es 32.5. Generalmente lo tenemos 33, 32.5. Para conseguir eso, es que le pones esas mantas que lo cubren y controlas con un sensor de temperatura de cuánto está circulando y un sensor que se le pone al bebé o en el recto o el transesofágico para ver a cuánto llegas. Pero cuando llegas a eso, el paciente tiene que estar dormido por completo porque si no entra en unas fibrilaciones, en unos tremores y hasta en convulsión por hipotermia. No, entonces el paciente está sedado, el paciente está intubado, el paciente está con inotrópicos para poder activar su frecuencia cardíaca y todo lo demás. Entonces, esa es la situación de ese paciente en un lugar que lo pueden manejar con todo eso. Cuando estás en el serum, si vas a transportar, tú lo único que vas a buscar es no dañar más. Si tú calientas al niño como calentamos a todos los bebés, en todos los bebés nos preocupamos que no se enfríen. Perfecto, menos en el que sospechas asfixia. En este no le prendes la incubadora y le pones un termómetro aunque sea en la axila y vas tomando tu temperatura. ¿Qué pasa si yo digo 35, que es lo mínimo que te diría, te recomendaría que mantengas, pero ya se está bajando mucho, está en 34,5, o no, prende el incubador un poquito, que no se te baje más de 35. Con eso no vas a empeorar el daño que ya ocurrió, pero vas a evitar que no se dañe peor. Y tiene que llegar al tercer nivel dentro de las primeras 6 horas de vida. ¿Listo? Gracias, doctora. Muy bien. A ver. Vamos a preguntarle, a ver, a Lucía Nalbarte. ¿Se encuentra Lucía? Buenos días, doctora. Hola Lucía, ¿cómo estás? Lucía, acaba de nacer un bebé contigo. Este bebé pesa aproximadamente 3 kilos. Es una gestación a término. La madre es una señora que tenía una infección urinaria y fiebre. El bebé nace hipotónico, no llora, no respira, lo procedes a reanimar, ya estás en el minuto 5, el Apgar es 1, lo intubas, la frecuencia cardíaca se está estabilizando, le pones una vía segura, coordinas tu transporte. ¿Qué cuidado más vas a tener en cuenta? ¿Algún voluntario, por favor? Hay que estar atenta, hija. Hay que estar atenta. ¿Qué hemos hablado últimamente? ¿Qué cuidado tengo que tener? La temperatura, doctora. Claro.
¿Le enciendes la temperatura y lo calientas bien? ¿Como a No. todos los bebés? No, a estos bebés con sospecha de asfixia, no. Tu diagnóstico que vas a poner en la historia va a ser depresión severa, 2 puntos, descarte, asfixia. Y en tus indicaciones, así como vas a poner tu guía, tu oxígeno, vas a poner hipotermia pasiva y le vas a hacer una hoja del monitoreo de la temperatura y cada hora que dure tu transporte por lo menos tendrás un registro térmico. ¿Listo? Muy bien, chicos. Llegamos hasta acá. Que tengan unas felices fiestas, estudien mucho. Ayer puse algunas literaturas y algún manual también les puse de neonatología en el canal de neonatología. Busquen ahí en los archivos guardados. ¿Listo? Gracias, doctora. Muy bien, que tengan un buen día. Gracias, doctora. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.